Vamos a iniciar el estudio. Vamos a ver estos versículos del 11 al 15, Juan 3, del 11 al 15. Gracias. En este pasaje, pues vemos el cambio del Señor Jesús de esta inquisición, si le queremos llamar así, este cuestionamiento, esta argumentación que tenían junto con Nicodemo, precisamente para que Nicodemo entendiera lo poco que sabía, entendiera que su religión no era suficiente, que no le había alcanzado el conocimiento para entender la voluntad de Dios, el propósito de Dios y lo que Dios estaba haciendo en ese momento por medio del Señor Jesucristo y no digamos lo que vendría después. Entonces, en todo este argumento de que cómo puede nacer el hombre otra vez, acaso puede nacer siendo viejo otra vez, entonces, entre toda esta argumentación, vemos a Nicodemo más bien ya como opacado, como reconociendo su desconocimiento. Si simplemente hubiera seguido el interrogatorio, bien podría decir él, la verdad no sé. Y esa era la idea de este interrogatorio sobre el nuevo nacimiento. Pues obviamente Nicodemo no sabría de qué se trata el nuevo nacimiento. Esto vendría gracias al Señor Jesucristo por su sacrificio y con la venida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se había manifestado varias veces en el Antiguo Testamento, pero no de esta manera, como decía Jesús, que hacía nacer de nuevo a las personas. Entonces, ya ahora vemos un cambio. Nosotros sabemos que al hablar a la persona, a las personas que están en el mundo y hablarles, más bien nuestro propósito, nuestra convocación, lo que Dios nos ordena, que le hablemos a las personas, pues ya sabemos muy bien que tiene que ver con el evangelismo. Después del evangelismo, si ellos reciben a Cristo, entonces se les empieza a enseñar precisamente sobre el nuevo nacimiento un tanto más. Y claro, podemos dejar el nuevo nacimiento como el gran evento que quiere hacer Dios en cada persona, si esa persona así lo decide. Entonces, aquí tenemos que asociar el evangelismo precisamente con las palabras del Señor Jesús. Y nada, ninguna mejor, pues, que obviamente el versículo 16. Porque de tal manera lo sabemos de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo sabemos muy bien, ¿no? Y es precisamente porque este pasaje, toda esta plática de Jesús con Nicodemo, habla de evangelismo y es tan importante que son los pasajes que se han repetido y repetido a lo largo de todas las eras, a lo largo de todos los idiomas y a lo largo de todo el mundo. Esta plática con Nicodemo tiene que ver mucho con evangelismo. Entonces ahora vamos a ver este cambio entre Jesús demostrándole a Nicodemo que su religión y todo lo que él tenía no servía de mucho o no le había servido para nada, y el cambio hacia el evangelismo. Pues obviamente unos pocos versículos después tenemos el 16, el que acabo de mencionar. Y entra toda la cuestión de la condenación, quién recibe a Cristo, por qué no reciben a Cristo, por qué no reciben la salvación y todo eso que debemos ahondar cada vez más. Entonces, ¿cuál es el cambio que hace Cristo entre esta discusión con Nicodemo al evangelismo, que ya sabemos que siempre la puerta de entrada para todo creyente al reino de los cielos siempre va a ser el mensaje de Jesús, el evangelismo, la verdad del Señor? Y lo vemos en el versículo 13 del capítulo 1 de Efesios, ahí se nos muestra que debido a que escuchamos el evangelio de nuestra salvación y hemos creído, entonces Dios envía a su Espíritu. Todo ya sabemos, tiene que ver con el evangelismo, todo tiene que ver con la salvación y por supuesto con el nuevo nacimiento, que es el mensaje que se repite y se repite y se repite. Los cambios entre un tema al otro, fundamental, que tiene que ver con la discusión del evangelismo, es muy interesante, es bien sutil el cambio y demuestra precisamente las características literarias por un lado de Juan, pero por otro lado qué profunda es la plática y la conversación con Cristo Jesús. Y lo vemos en el versículo 11 y el versículo 12. De cierto te digo
que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nuevamente continúa la, llamémosle discusión, incluso debate, tal vez podríamos llamarle así un tanto más debate, que obviamente Jesús terminó y terminó ganando. El Señor entonces viene a concluir estas cosas que te estoy diciendo sobre el nuevo nacimiento, que son las que ya vimos, estas cosas sobre el nuevo nacimiento, el recibir y esta obra de Dios gloriosa, esta transformación, tú no lo entiendes. Y estas cosas son terrenales. ¿Acaso me vas a entender si yo te empiezo a explicar las cosas celestiales? Y esto es muy importante. ¿Por qué son cosas terrenales lo del nuevo nacimiento? ¿Por qué la salvación serían cosas terrenales? Les pregunto, a ver qué dice. El Señor las clasifica como cosas terrenales. ¿Por qué son terrenales? Hasta en el cielo nos daremos cuenta. ¿Será que, o sea, cuál era la intención de Jesús de decir eso? O sea, el nuevo nacimiento, la salvación, la venida de Cristo, la salvación por la fe en Él, todas esas cosas vienen de Dios, sí son cosas celestiales, pero ¿por qué Jesús les llama terrenales? Es la pregunta. Sí son, si vienen de Dios, vienen del cielo, esto viene directo de Dios. Del mismo Señor Jesús dice, mi doctrina no viene de mí, viene de mi Padre. Yo no la aprendí en ningún lado, que eso también se ha mencionado sobre Jesús. Es que no sabemos nada sobre Jesús esos 30 años de su juventud. Entonces, de plano que a Jesús se lo llevaron a la India, de plano que a Jesús se lo llevaron al Tíbet, y ahí estuvo aprendiendo con los grandes maestros. O sea, todo el montón de mentiras que rondan la vida del Señor Jesucristo. El Señor Jesús pasó toda su vida en Judea y ya sabemos en dónde estuvo, en Galilea, Galilea de los gentiles. Ahí estuvo toda su vida. Entonces, ¿de dónde viene su doctrina? Su doctrina viene del cielo. Pero entonces, ¿a qué se refiere? Sí, el mensaje de salvación viene de Dios, sí es celestial, si lo clasificamos en ese sentido, pero ¿por qué Jesús le clasifica como terrenal? Porque diría yo, es la puerta de entrada. Es la puerta de entrada. Es el mensaje dado al ser humano natural, común. Es el mensaje que se entrega al ser humano. ¿Quiere una nueva vida? Por eso hablábamos sobre este mensaje que da Cristo sobre una nueva vida. No es que todos los seres humanos estén pensando en una nueva vida, pero tal vez hay quienes dicen, ya arruiné mi vida, ya la deshice, ya la descompuse, yo ya no tengo oportunidad, yo ya no tengo posibilidad. Pero en Cristo Jesús tiene otra posibilidad, tiene otra oportunidad y es lo que se llama nuevo nacimiento, tiene una nueva vida. Entonces, es un mensaje terrenal porque es un mensaje para que el ser humano natural, cualquiera que sea, lo entienda, diría yo. Esa es la razón. Es el mensaje que Dios da a todos los seres humanos para que en su inteligencia, en su capacidad, en su pecado, en sus limitaciones, todos lo comprendan. Desde aquí el Señor ya nos está diciendo cosas bien importantes sobre el evangelismo. Lo pueden poner al revés, es un mensaje de Dios, pero es terrenal. Eso también lo pueden poner. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que cualquier ser humano lo puede entender. Y no existe ni un solo ser humano, excepto que tenga algún impedimento propiamente cerebral, de escuchar, de entender y de procesar conocimientos, no podría entender el mensaje de evangelismo, pero ahí ya sabemos que se aplican otras cosas. Son personas entonces que no tendrían oportunidad de decisión, como más o menos es lo que aplicamos con respecto a los niños, y por eso Jesús dice, de los tales es el reino de los cielos. Ellos todavía no han aplicado el punto de o pecado o Cristo, ¿no? Todavía no han aplicado eso, por eso el Señor todavía lo recibe sin ninguna preocupación, pero en el caso del mensaje del Evangelio, el mensaje del Evangelio es de Dios hablando al ser humano terrenal, cualquiera que sea, cualquiera que sea. El único impedimento que podría haber es así como el del idioma o el falta de misioneros. Solo que tomen en cuenta que ahora, según lo entiendo yo, ya no se trata de misioneros que vayan a tal país, a tal otro. No quiero decir que no lo hagan, aunque sea malo, mucho menos, sino que ahora pareciera que la dispersión es más en nuestro círculo
cerca nuestro. ¿Por qué? Porque el mensaje ya llegó a todas las naciones. Entonces hace falta entonces dispersar, dispersar el mensaje entre nosotros. Entonces, el mensaje es terrenal, dado a una mente terrenal, cualquiera lo puede recibir para poder obtener una segunda oportunidad. Esto de la segunda oportunidad se aplica y el Señor lo aplicó precisamente así como en el caso de las prostitutas y los publicanos. ¿Se recuerdan lo que le dice Cristo a los fariseos? Las prostitutas y publicanos van delante de vosotros en el reino de los cielos. ¿Por qué? Por el mensaje del nuevo nacimiento. Dios les está ofreciendo una nueva vida. Los esclavos en los tiempos de los apóstoles, y una gran mayoría se hicieron creyentes. ¿Por qué? Porque el Evangelio les ofrecía aparte un alivio, un aliento de todas sus penas y situaciones, pero les ofrecía una vida mucho mejor, superior y demás. Incluso que sirvieran mejor a sus amos. ¿Por qué? Porque Dios estaba viendo por esto y Dios se agradaba con esto y ellos estaban dando buen testimonio como cristianos a causa de eso. Además, el recibir a Cristo era una propiedad. O sea, imagínense esto, ¿no? Para un esclavo, que el esclavo, él es propiedad de su amo. Entonces, que el esclavo diga, Cristo es mío, Cristo es mi propiedad, me pertenece a mí. Entonces, todos estos conceptos son bien fuertes y bien profundos. Em, Es a eso, entiendo yo, que se refiere el Señor Jesucristo con que son mensajes terrenales. Son mensajes que vienen de Dios, son cosas celestiales, sí, pero son mensajes de Dios hablados al ser humano. Ahora, ¿qué pasa después, digámoslo así, del nuevo nacimiento? Lo que pasa es que Dios sigue hablando, Dios ya no sigue hablando. Claro que sigue hablando muchas cosas. Hay muchas cosas, dice el Señor Jesucristo, que tengo que deciros, se lo dice a sus discípulos, pero en este momento, ¿qué? No los podéis sobrellevar. Por eso no se las puedo decir. Y entonces por eso es que va a enviar al Espíritu Santo. Y cuando envía al Espíritu Santo, ¿qué dice? Él os guiará a toda la verdad. Es el Espíritu Santo entonces el que empieza a revelar todo esto por medio de la palabra, por medio de la palabra. Se utilizan todos estos elementos, tomen en cuenta. No es una cuestión mágica. Como ya tengo el Espíritu Santo, no necesito la Biblia, no necesito estar leyendo. Lastimosamente hay quienes son así. Obviamente, al menos espero que en la iglesia no, pero no creo que en esta iglesia, pero sí hay muchos otros lugares donde es así. Simplemente hablan lo que se les viene a la mente y supuestamente eso viene del Espíritu Santo. ¿Cómo lo saben? ¿Cómo lo juzgan? Nadie lo puede juzgar. Y quien lo juzga es una persona malvada, por favor, váyase de la iglesia, aléjese de aquí. Entonces ya eso se vuelve más un sectarismo que otra cosa. El mensaje de Dios para nosotros nos transforma, nos alimenta, nos hace crecer, nos transforma nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras intenciones. No necesariamente porque todas estas cosas estén malas, sino porque las van a dirigir hacia Dios. Y mientras más nos entreguemos, más vamos a estar dirigidos a Dios. Esto lo entiende, y aquí es donde también tenemos que comprender esto. ¿Lo entiende una persona sin el Espíritu Santo? Es decir, una persona sin el Espíritu Santo entiende la transformación que hace el Espíritu Santo, entiende la renovación, entiende el llamado. No lo entiende. ¿Entiende por qué hacemos nosotros la cena del Señor? ¿Entiende por qué leemos la palabra de Dios? ¿Entiende? No, no lo entiende. Entonces, por eso es que en el evangelismo somos bastante básicos y claros. No necesita estarle predicando a las personas sobre la hermandad o el amor fraternal en la iglesia o el amor de Dios que fue derramado en nuestros corazones, cómo llegar a ese amor tan profundo y este tipo de cosas no hace falta. Está perdiendo su tiempo. ¿Por qué? Porque no lo entiende. Esas sí son las cosas celestiales que el Señor va a manifestar. El Señor entonces va a hablarle a Nicodemo, ya le está hablando a Nicodemo porque el nuevo nacimiento, recordemos, es la puerta de entrada, este es el principio. Una persona, un ser humano normal, si recibe a Cristo, y así nos ha pasado a todos nosotros, si recibe a Cristo y ha creído en el Evangelio y tiene esa certeza en su corazón, recibe al Espíritu Santo y ese es el inicio de su vida eterna. Nosotros ya no volvemos a nacer. Nosotros ya nacimos de nuevo, no volvemos a nacer. Por eso es que el bautismo y el rebautismo no existen.
Yo me bauticé hace 20 años, así que me tengo que bautizar otra vez. Ni siquiera entendió la primera vez. Y no es que necesite bautizarse otra vez, sino que lo que necesita es aprender de verdad qué es el bautismo. Y claro, es que yo me bauticé en otra religión, es que, bueno, entonces ahí sí existe el rebautismo. Y por eso es que viene el nombre anabautistas. Estos anabautistas significa rebautizar o rebautizadores. Y era precisamente porque ellos fueron los que iniciaron diciendo el bautismo católico no es correcto, no es bíblico y no es de Dios. Así que hace falta bautizarnos, eh, no de nuevo, porque no estamos bautizados, sino bautizarnos de verdad, conforme a la palabra. Pero ahí estamos hablando de otras religiones, estamos hablando de pseudobautismos, estamos hablando de bautismos falsos. No, entonces sí necesita el bautismo correcto. Por supuesto, nosotros venimos a Cristo, nacemos de nuevo y en unos tantos años pues vamos a morir, sí, pero ya no vamos a nacer otra vez. Ya hemos nacido de nuevo, ya recibimos la naturaleza de Cristo. Lo que pasa o lo que falta es que regresemos a esta tierra, así como todos nuestros hermanos, toda la iglesia de Cristo que está delante de él, todos nuestros hermanos tienen que regresar y tomar sus cuerpos ya glorificados cuando Cristo se manifieste. ¿Por qué? Porque ese es el final de la obra de Cristo, es también ganancia de la obra de Cristo. Nosotros vamos a resucitar gracias a que Cristo resucitó. Así que por eso tenemos que hacer eso. Pero la resurrección nuestra no es otro nacimiento. No volvemos a nacer, no volvemos a crecer, no volvemos a desarrollarnos. Tomen en cuenta eso. Muchas de las cosas de nuestro nacimiento físico las tenemos que aplicar en nuestro nacimiento espiritual y en nuestro crecimiento espiritual. Físicamente, ¿todos necesitamos desarrollarnos? Sí. ¿Todos necesitamos crianza? Sí. ¿Todos necesitamos cuidados? Sí. ¿Espiritualmente? Igual. Necesitamos crecer espiritualmente. Pero cuando sea la resurrección, no vamos a resucitar como niños. Y otra vez necesitamos crecer y otra vez necesitamos desarrollarnos. No. Será tomar nuestros cuerpos y nuestros cuerpos se llenarán de la luz del cuerpo glorioso de nuestro Señor Jesús. No será un nuevo nacimiento. Entonces, es bien importante el nuevo nacimiento porque es un evento único en nuestra eternidad. De ahí no irá más. Pero de la misma manera como, ¿quién se acuerda cuando nació? ¿Cuando salió a este mundo? Nadie. Entonces es la misma historia más o menos con el nuevo nacimiento. No nos acordamos, solamente sabemos que existimos. Como humanos, somos la evidencia de que hemos nacido de una madre, ¿no? Y que venimos de un padre humano, pero en nuestra espiritualidad, en nuestra relación con Dios, nos damos cuenta y sabemos, por supuesto, que en algún punto, en algún momento, Dios nos dio ese otro nacimiento, ese nuevo nacimiento. Dios no hace excepción de personas. Este nuevo nacimiento está para todos, para cualquiera que lo reciba por la fe. Y por eso es que estudiamos la fe. Por eso es que estudiamos la fe y seguiremos estudiando la fe. Y de hecho la iglesia está dedicada a eso, a estudiar precisamente la fe. Entonces, a eso se refiere el Señor Jesucristo con las cosas terrenales y con las cosas celestiales. Ahora, me gusta mucho cómo el Señor Jesús habla de las cosas celestiales y terrenales. Vean, em, lo que sabemos, hablamos y lo que hemos visto, testificamos, versículo 11, y no recibís nuestro testimonio. Versículo 12, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Todavía está en este debate, todavía está en esta discusión y hace el cambio. Inmediatamente, versículo 13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Tomen en cuenta, viene hablando, yo te estoy hablando las cosas terrenales y no las entiendes. Aún con toda tu religión, no las estás entendiendo. Si te digo las cosas celestiales, no las vas a comprender, muchísimo menos. Todavía está en esa discusión y hace el cambio en el siguiente versículo. Inmediatamente dice, nadie subió al cielo, sino el que se descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Bien, el versículo 13, ¿de qué habla? Bueno, leámoslo. Nadie subió al cielo,
sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Dame. ¿Cuál es el mensaje más importante? El versículo 13 tiene varios. Y es lo importante del Señor Jesús, porque el Señor Jesús encierra mucha sabiduría, en pocas palabras, mucha, mucha sabiduría. El Señor no se encarga de hablar y hablar y hablar y hablar. Él da nada más el mensaje y quiere que nosotros descubramos, que meditemos, que pensemos y que encontremos todo el tesoro. Ah, nadie subió al cielo, dice. Ahí no dice que alguien subió al cielo. Nadie subió al cielo, dice. O sea, no ubican de qué momento está hablando, ni de qué situación. Allá, ¿cómo se llama? ¿Qué nombre le ponemos a eso? Está hablando de la Navidad. Que en el capítulo 1 de Juan, ¿qué es lo que dice? El verbo se hizo, o el logos. ¿Se recuerdan que la verdadera palabra ahí es logos? El logos se hizo carne. Entonces ahí está hablando de la encarnación. La Navidad está hablando de la encarnación. Él fue el que descendió. Pero para poder descender del cielo, ¿qué tenía que hacer? Encarnarse, encarnarse, hacerse pequeño. Lo menciona Pablo en el capítulo 2 de Filipenses. Él se vacía a sí mismo para poder tomar forma de siervo. Y la forma de siervo es precisamente como ser humano. Muy importante, sí, el principio que dice el Señor Jesús, como les dije, hay sabiduría sobre sabiduría y sobre sabiduría. Nadie subió al cielo. ¿Qué quiere decir? Nadie llega a Dios. Aún así, este es el primer principio. De hecho, si quieren, lo cambian. Nadie llega a Dios. Ese es un principio del evangelismo, elemental, vital. Nadie puede llegar a Dios. Sin importar su religión, sí, sin importar. Pero Dios me amaba y Dios me daba muchas cosas. Dios da a los asesinos, Dios da a los maleantes, Dios da a los malhechores. Eso no quiere decir que esté bien con ellos. El recibir bendiciones de Dios, el sol es una bendición que todos hemos recibido a lo largo de toda nuestra vida. Es una gran bendición de Dios porque el sol le pertenece a Dios y Él lo da, Él lo entrega. Para que sigamos haciendo lo malo, obviamente no, no es esa la intención de Dios, pero sigue dando bendición. ¿Por qué? Porque Dios es benevolente. El hecho de tener bendiciones no quiere decir que uno esté bien con Dios. El hecho de tener un buen trabajo, el hecho de no estar enfermo ahora o un enfermo terminal, el hecho de tener a la familia, eso no quiere decir que esté bien con Dios, no quiere decir que esté contento con Dios o que Dios esté contento con usted. ¿Qué es el versículo claro y directo? Romanos 3:23. Porque por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede llegar a Dios. Nadie, absolutamente nadie puede llegar a Dios. Nadie alcanzó las cosas de Dios. Ahora, lo que le está diciendo el Señor a Nicodemo es muy interesante. No creas que yo tengo una relación con Dios y por eso es que sé lo que sé. No creas que yo soy como tú, solo que soy mucho más sabio, solo que soy mucho más importante. Lo que tú dijiste al principio, sabemos que vienes de Dios, es literal. Yo he venido de Dios. Yo no fui a Dios. Yo no nací como todos ustedes y entonces soy tan bueno, soy tan justo que llego a la gloria de Dios. No, no, no. Yo descendí del cielo directamente. Entonces, mi situación con la situación de ustedes y con la situación de todos los seres humanos, diría el Señor Jesús, es completamente diferente. Yo soy un mensajero del cielo. Yo soy alguien que viene del cielo, sin que me haga entender como ángel. Él mismo se presenta y se presenta como qué? Como hijo de hombre. Sin ser de la tierra, soy de la tierra, porque soy hijo de hombre, hijo de hombre. Entonces, aunque te estoy diciendo que vengo del cielo, aunque te estoy diciendo que soy celestial, no quiere decir que yo soy un fantasma, no quiere decir que soy un ángel, no quiere decir que soy una persona aparte tuya. Soy un ser especial, diferente. Y el Señor se está presentando ante Nicodemo de esa manera, encerrándolo todo, como ya lo dije antes, encerrándolo todo en esta cajita del versículo tan interesante, porque apenas es un versículo, apenas son unas cuantas palabras,
Pero las características que nos da el Señor Jesucristo sobre su mensaje son bien importantes. Aquí vemos el mensaje de salvación, claro, directo, que lo vemos expuesto y bien desarrollado por Pablo, por Juan, por Pedro y demás, por todos los evangelistas, Mateo y todos los demás, que claro, en los evangelistas nosotros vemos el mensaje de Cristo, pero a eso tenemos que añadirle nuestra condición, ¿por qué tuvo que venir Cristo? Y por eso es que Juan se concentra en eso. Recuerden que los evangelistas se concentraron en las acciones de Jesús y en la actividad de Jesús y lo que decía Jesús al mundo para que puedan encontrar, para que crean en Jesús, para que crean en Cristo. Ahora Juan es un tanto más teológico. Y Juan hace ese cambio, por eso llamo la atención del versículo 11 y el versículo 12, en donde hace este cambio de ahora estamos en debate y ahora ya dejo el debate. Como quien dice, ya gané el debate y de una vez voy a hacer el cambio. Te estoy hablando de cosas, ni siquiera quiero hablar, ni siquiera te he hablado de cosas celestiales, ahora te he hablado solamente de cosas terrenales, pero ahora te voy a exponer lo que es verdaderamente terrenal y ese es el mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio. Esto sí es lo que puedes entender. Ahora, hagamos una salvedad. Aquí el Señor ya está diciendo varias cosas. Varias cosas que la persona a quien se le presenta el Evangelio y a nosotros nos pasó, se le tiene que decir punto por punto, mire, este es el plan de salvación, este es el inicio, por cierto, este es el inicio del plan de salvación y esa persona lo va a creer. Esa persona bien puede decir que no lo entiendo, no lo comprendo, y por eso es que tenemos aquí presente en este mensaje literario, tenemos presente a Nicodemo. Y Nicodemo es el que, no sé, porque esa fue la última de sus afirmaciones. ¿Cómo puede hacerse esto? Hablando de nuevo nacimiento. Y de ahí Nicodemo ya mejor ya no dice nada y solamente se queda oyendo todas las palabras del Señor Jesús. Debido a que el debate, pues obviamente ya se da cuenta que toda su religión no lograba entender, no lograba comprender lo que quería decir el Señor Jesús. Y las cosas que le dice el Señor Jesús son bien profundas y cosas que debe meditar. Por eso, estábamos viendo la semana pasada la cuestión de la fe y las fortalezas en contra de la fe que tienen muchas personas. Y por eso es que no nos dejemos y no nos sintamos confiados con que una persona ya recibió a Cristo, ya recibió a Cristo, tiene fortalezas. ¿Y será que sobre todos estos puntos tiene seguridad? No lo sabemos, pero es lo que tenemos que ir indagando, lo que tenemos que ir averiguando. No nos sintamos mal porque una persona pues sigue teniendo ciertas cosas malas, ciertas tendencias malas, o es un cristiano carnal, le llama Pablo en 1 Corintios, porque sigue haciéndolo mal. Sí, lo que pasa es que todavía no ha ahondado en las cuestiones de fe. Y aquí son muy buenas preguntas esta. ¿De verdad usted piensa que puede llegar a Dios? ¿De verdad que piensa que con su religión usted puede llegar a Dios? No, pero yo crié bien a mi familia. ¿Y qué? Eso le va a llevar a Dios. Yo le di de comer a mis hijos. ¿Y qué? Esa es su obligación. Por eso vemos la justicia de Cristo. Y es por eso que tenemos que ir complementando todo eso. Por eso vemos la justicia de Cristo. ¿Qué dice Jesús? Si tú bendices a los que te aman, a los que te quieren, ¿qué recompensa tienes? ¿Cuál es la justicia de Cristo? Bendice a los que te maldicen. Ama a tus enemigos. Pero ese, claro, ya uniendo el mensaje del Evangelio, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que mi justicia puede llegar, ya que yo he nacido de nuevo, mi justicia puede llegar a ser tan grande como esa justicia en la cual yo a mis enemigos de verdad les voy a amar y les voy a desear lo bueno y les voy a desear que vaya bien sus vidas. Tomemos en cuenta que la justicia que nos expone el Señor Jesucristo no es una justicia que, si yo no amo a mis enemigos, entonces me voy a ir al infierno. Ah, pero ahora ya empiezo a amar a mis enemigos, entonces ahora sí. De ahí entonces me hicieron algo muy severo, entonces los voy a odiar otra vez y por lo tanto me voy a ir al infierno. No existe eso. Dios no juega de esta manera. Por eso es que lo que vemos es como partes de un rompecabezas.
¿De qué forma me ha construido Cristo? ¿De qué forma me ha hecho Cristo de nuevo? Por eso, todo esto parte del nuevo nacimiento y la transformación de nuestras almas viene precisamente por esa comunión y ese interés, ese acompañamiento que hace Dios por medio de su Espíritu, por medio de su Hijo, en nosotros, en nuestras vidas en particular. Y esto es para todos los creyentes, para todos los creyentes. Cada quien decide qué tanto se entrega al Señor. Entonces, el Señor hace este cambio y es un cambio muy interesante. Como decía al principio, me agrada mucho la forma, tanto tuvo que participar la literatura de Juan como escritor tan bueno que es, de hacer este cambio entre este debate a el mensaje del Evangelio y, por supuesto, la forma tan profunda que nos habla el Señor Jesucristo. Las personas entonces a las cuales vamos a evangelizar tienen que ponerse a pensar en esto. ¿Por qué nosotros no celebramos la Navidad? Porque no hay una ordenanza. No es que no la celebremos, sino que no hay una ordenanza por parte del Señor Jesús. O sea, no es un mandato de religión, por así decirlo, pero sí es una celebración de iglesia. La iglesia celebra la Navidad, que también lo hizo el pueblo de Israel en la antigüedad. Pero no tenemos ninguna ordenanza sobre la Navidad. ¿Por qué? Porque de hecho ni siquiera tenemos el día exacto en el cual el Señor Jesús nació. Ya saben, ¿no? El 25 de diciembre es mentira, eso fue impuesto por la religión, eso no es así, el Señor no nació en ese momento. Así que no tenemos que ver esa noche del 24 ni ninguna de todas esas cosas como algo especial ni ninguna cosa. En teoría ya habría nacido el Señor, de acuerdo con los estudiosos, ¿no? Porque creo que tendría que haber sido en septiembre, ¿no? Pero nosotros sí lo hacemos como una celebración de iglesia y así lo deja el Señor, lo hacemos como una celebración de iglesia. Pero más que una celebración de iglesia, es entender el gran evento que sucedió esa noche. ¿Cuál fue el gran evento que sucedió esa noche de Navidad? ¿Cuál es el gran evento? Capítulo 2 de Filipenses. Es ahí donde tenemos que entender genuinamente la Navidad. Y los cristianos no entienden la Navidad revisándola por medio de el capítulo 2 de Filipenses. Cristo Jesús se vació a sí mismo o se despojó, como dicen nuestras versiones. Se despojó a sí mismo y entonces va a tomar forma de siervo, encarnándose, como dice capítulo 1 de Juan, el verbo, el logos, perdón, el logos se hizo carne. Entonces es un evento descomunal, es un evento inconmensurable. Y que dice Juan, ya lo vimos en el capítulo 1, la luz vino al mundo y vino la vida, porque la luz y la vida es Cristo. La luz y la vida es el Logos. Entonces, la luz vino al mundo, la vida vino al mundo. Ese es el evento glorioso que viene precisamente en el momento de la Navidad. Esto es anunciado por los ángeles, nosotros como seres humanos viviendo en un universo en vanidad o sometido o sujeto a vanidad, lo menciona Pablo capítulo 8 de Romanos, está sujeto a vanidad, pues obviamente no se dieron cuenta de nada. Los pastores fueron los que vieron a los ángeles y los magos de Oriente tenían textos que no sabemos de dónde y que entonces vendría el nacimiento del rey de los judíos. Pero de ahí no sabemos mayor cosa. Y bueno, de ahí María y José que vieron al ángel, ¿no? Al mensajero. Pero de ahí no se supo mayor cosa. Pero cuando estamos hablando del reino de Dios, cuando pensamos en la gloria de Dios, considerar al Logos de Dios, creador, formador de todas las cosas, que se vaciara a sí mismo, que se despojara a sí mismo de su gloria y dejara su trono para venir a encarnarse es un evento sobrecogedor y descomunal, hablando de toda la eternidad. Eso lo menciona el Señor Jesús ahí en ese pasaje del versículo 13, ¿sí? Bien, ahí está la Navidad, ahí está el Hijo del Hombre. No quiere decir que cada vez que vayan a evangelizar a una persona van a hablar de la Navidad, no quiere decir eso. Pero ahora entendemos qué significa la Navidad. Ahora, no, bueno, no, ahora no entendemos, ya sé que lo sabían, pero solamente estamos enriqueciendo el conocimiento. La Navidad es la oportunidad para compartir el mensaje. Sigue siendo oportunidad para compartir el mensaje para nosotros
de la venida del Hijo de Dios. Y es por eso que como iglesia nosotros tomamos como celebración y para estar contentos, pero sobre todas las cosas, para dar el mensaje de Cristo de la venida del Señor en este evento glorioso que sucedió cuando el Logos se ha hecho carne. No es un mandato de Dios, por lo cual hay iglesias que dicen, no, eso es del diablo, piense lo que desee, cada quien es libre. Son cuestiones de iglesia. Son, en este caso, celebraciones de iglesia y disposiciones de iglesia. Ahora, con respecto a la cena del Señor, ahí sí sabemos que es una ordenanza. Con respecto al bautismo, ahí sí es una ordenanza dada por el Señor Jesucristo y eso sí se debe cumplir. ¿Algo más en este versículo 13? Que está en el cielo. Qué dirección tan interesante, ¿no? Yo no soy un hombre que aprendí muchas cosas de Dios. No, no, no. Yo estaba en el cielo. Ese es mi lugar. Entonces, el Señor Jesucristo no estuvo en esta tierra para vivir, para ser como cualquier ser humano normal, sino que su lugar, su procedencia, su localización genuina es celestial. Él ahí debe estar y ahí debe permanecer. Pero vino a esta tierra, él mismo lo dice, ¿se acuerdan? Digan alguna, para rescatar lo que se había perdido. Ujú. Él vino con una misión a esta tierra. Su misión no era tener hijos, su misión no era tener familia, no es que eso fuera malo, ni es tomar ese ejemplo como para seguir haciéndolo. No, no se trata de eso, sino que él venía a esta tierra con una misión porque él pertenecía al cielo, solamente vino a esta tierra para cumplir una misión y después regresar al cielo, donde él verdaderamente debe estar y donde debe pertenecer. Versículo 13. Bueno, y el versículo 14 es bien importante. Vamos a entrar, todavía tenemos tiempo. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ya desde ahí está profetizando su muerte y desde ahí está profetizando de qué forma iba a morir. ¿De qué forma iba a morir? En una cruz. Porque en una cruz sería levantado y sería clavado. Tomen en cuenta que aquí el Señor Jesús está hablando en sentido profético. El mensaje se lo está dando a Nicodemo en sentido profético. Por eso es que cuando Nicodemo, no lo sabemos porque escrituralmente pues no está, no existe, pero tenemos que imaginarlo y tenemos que entenderlo, que ahí estaba Nicodemo cuando fue la muerte de Cristo. De lejos se estaba viendo y él se estaba recordando de estas palabras. Esta palabra, versículo 14, es clave porque, y de seguro el Espíritu Santo se lo estaba tocando al corazón y tocando el corazón, acuérdate, cuando sea levantado. Así como Moisés levantó a la serpiente, el Hijo del Hombre, recordemos que en el versículo 13 él se presentó a Nicodemo de esa manera. Entonces yo seré levantado, así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto. Y ahí ya nos está dando principios de fe el Señor Jesucristo. Y es la fe precisamente sobre Nicodemo, la que se está viendo afectada acá. Te estoy dando una profecía para que cuando la veas cumplida, entonces creas. Y recuérdense que este mismo evangelio ya nos narra qué pasa con Nicodemo después. Entonces, no sabemos la conversión de Nicodemo, pero Nicodemo vio a Cristo siendo levantado, se recordó de la profecía y ese momento él se convirtió y tuvo total seguridad. ¿Por qué? Porque cuando ya bajan el cuerpo del Señor Jesús, ¿qué sucede? Nicodemo y José de Arimatea son ambos quienes van a preparar el cuerpo del Señor Jesucristo. Ya no les importa lo que digan los fariseos, ya no les importa qué pase con ellos, ni qué sucedió, que probablemente los sacaron del consejo, de los concilios y de todas esas cosas, lo más seguro, y ya no les importó. Lo único que les importó fue el Señor Jesucristo. ¿Mm? Principios de fe, bien importante. Claro, para nosotros no es una profecía, porque el Señor Jesucristo ya fue muerto en la cruz. Pero lo que decía la hermana Marta, nos estaba explicando sobre Moisés. ¿Qué fue la situación de Moisés? Vamos a tener ese recuerdo sobre la serpiente en el desierto. ¿Se recuerdan? ¿Qué pasó? No, no fue por el becerro. Molestaron a Dios, por eso les dije, no hace falta molestaron a Dios, irritaron a Dios, como era la costumbre de los israelitas, especialmente en ese tiempo. Era la costumbre irritar a Dios, molestar a Dios. Entonces Dios en castigo, bueno, si quieren dicen maldición, pero más bien es castigo. Dios en castigo
en castigo les envía las serpientes. Las serpientes no estaban ahí nada más bien Dios había cuidado al pueblo de las serpientes. E incluso se había preocupado de cuidar el calzado de ellos, acuérdense. Los había guardado de las fieras, los guardaba del frío, los guardaba del calor. Eso no veía Israel. Y muchas veces los cristianos no vemos eso. Ah, no, me tienes en esta situación. Ah, me tienes en este mal. Sí, pero te estoy cuidando. ¿No te estás dando cuenta de eso? Eso no nos damos cuenta muchas veces nosotros los creyentes. Tengo enfermedad, tengo escasez económica, tengo problemas aquí, pero ¿y no te das cuenta que yo te estoy cuidando cada paso, cada día? ¿No te das cuenta que yo te estoy cuidando? Y entonces, ¿qué pasa? Israel, malagradecido, despreciable, obviamente, enfadaron a Dios, irritaron a Dios, entonces Dios se irritó y Dios les envía las serpientes. Murieron muchos, obviamente, eran serpientes, no solamente mordían, eran muy venenosas, inmediatamente morían las personas, pero, o casi inmediatamente. Pero, ¿qué pasó? Oraron al Señor, suplicaron al Señor, y Dios no quita las serpientes. ¿Qué hace Dios? ¿Ah? Dios no quita las serpientes. Entonces, ¿qué hace Dios después que oraron? Dios se lo manda por eso aquí lo dice el Señor Jesucristo, a Moisés. Dios le manda a Moisés, levanta una serpiente y cuando otra vez le muerda a cualquiera, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ya vamos a ver eso. ¿Qué era lo que tenía que hacer cualquiera que lo había mordido una serpiente? ¿Qué es lo que tenía que hacer? Lo único que tenía que hacer es mirar a la serpiente. A la serpiente de bronce. Tenía que hacer algún rezo, tenía que hacer algún rito, tenía que ir a buscar, a ver, y con eso se sanaba. Naturalmente, alguna persona se puede sanar de algún veneno mortal solamente con ver algo. Murieron muchos, ¿sí? Imposible. Entonces, ¿qué es lo que sana ahí? ¿Qué es lo que sanó? La obediencia, la fe. Dios había dicho, ahí es donde viene el principio de fe. Dios había dicho, quien mire a la serpiente, ya estuvo, queda sano. No tenía ningún poder, pero empezaron a idolatrarla. En lugar de utilizarla como un método, como un medio de librarse de la muerte, entonces empezaron a adorarla e idolatrarla. Si no estoy mal, es hasta Josías, si no estoy mal, quien deshace el culto a esa serpiente y deshace la serpiente. Josías, si no estoy mal, el rey Josías. Pero es uno de los reyes tardíos, ya de los últimos casi, los últimos reyes. Ujú. Entonces, bueno, no vamos a entrar a todas esas cosas, pero es bien interesante aquí el principio de fe. Tenían que ver. Ahora, la idea era ver nada más a la serpiente, creer en la serpiente, tenía que creer en la serpiente. Vean cómo se cambió el problema, ¿no? O sea, ellos empezaron a creer en la serpiente y que la serpiente les iba a conceder favores y todo lo demás, que es lo que pasa con la idolatría. Era ver a la serpiente y creer en lo que Dios había dicho, creer en lo que Dios había dicho. El principio de salvación es igual, la salvación en Cristo es igual. Es decir, el Señor Jesucristo nos está explicando la fe. ¿Cómo le podemos llamar a eso de que venían las serpientes estas, mordían a la persona y esa persona en lugar de buscar ayuda, en lugar de buscar un médico, en lugar de buscar sacarse el veneno, no, tenía que ir corriendo a ver la serpiente de bronce? Es decir, cuando una persona está a punto de morir, no sé si aquí ha sucedido, algunos, pero traigan al que sea, llévenme a cualquier lado, pónganme lo que sea, cualquier medicina, salven mi vida, rescátenme, la idea de rescatar la vida. Estas personas
en los tiempos de Moisés, ahí en el desierto, en lugar de decir voy a ir a algún otro lugar para ver si se rescata mi vida, voy a poner mi confianza en Dios. Eso es lo difícil. La fe consiste en, no es solo creer que Dios existe, no es solo creer que Dios ahí está y que Dios es el creador, sino que yo voy a confiarle mi vida a Él. Todo ser humano no va a confiar su vida a cualquiera. Ya se dan cuenta los médicos, es una clásica, ¿no? Para yo confiarle mi vida al médico, ¿qué tengo que ver? Una, el uniforme, ¿no? Eso llama la atención. Los títulos, quiero ver sus títulos y por eso ahí tiene, para que no crea que yo solo me lo aprendí, porque sí, ahí están mis títulos, ¿eh? Entonces, cuando uno mira los títulos, dice, ah, bueno, sí, puedo confiar en esta persona, puedo confiarle mi vida a esta persona. Pero con Dios vienen las grandes diferencias. Tomen en cuenta, aquí vemos una medida bien elemental, muy interesante sobre la fe. Esa persona a la cual usted está evangelizando, esa persona o ese hermano que tiene a la par, o usted mismo, ¿será que en serio está poniendo su vida en las manos del Señor? No voy a tratar yo, no voy a confiar yo en mis fuerzas, no voy a hacer yo lo que a mí me gusta, sino que mi salvación yo se la voy a entregar a Dios. Yo voy a confiar en Él y voy a confiarle a Él mi vida. Ahí está la diferencia. Por eso también estábamos equilibrando aquello de, ¿será que Nicodemo tenía fe? ¿Será que Nicodemo no tenía fe? ¿Será que su fe ha llegado hasta ese punto? Y también lo vimos las semanas anteriores, hace como 2 semanas también lo estuvimos viendo. Una fe perfecta, una fe imperfecta, una fe nula. Es que esas personas, porque digo, creo que todos los que estamos acá en la iglesia, pues hemos puesto totalmente nuestra confianza en Cristo y no ponemos nuestra confianza en nadie más. Por eso es que tomamos la cena del Señor. Tomamos la cena del Señor porque tenemos toda nuestra confianza en Cristo Jesús. Él es nuestro Salvador, Él limpió nuestros pecados, Él va a llevarnos ante la presencia del Padre. Cuando yo esté siendo juzgado, por así decirlo, cuando esté siendo juzgado por Dios, ahí va a estar a la par mi abogado defensor, el Señor Jesucristo. Y es gracias a Él que yo podré librar el juicio y cualquier otra condenación que pueda venir en contra de mí y acusación. Pero ¿qué pasa con los seres humanos? ¿Qué pasa con los de afuera? Sí, yo creo en Dios. Sí, yo creo que Dios hizo todas las cosas. ¿Se juegan la vida? Así lo podríamos poner. ¿Se juegan la vida? La gente de afuera, no. La gente de afuera no se juega la vida. Y es ahí donde vemos claramente también, ¿tienen fe en María? ¿Tienen fe en los santos? No. El ser humano pone su confianza en sí mismo, en su capacidad para poder salvarse. Lo que pide el Señor es, ya no confíes en ti mismo de ninguna manera para poder salvarte, tienes que poner tu confianza en mí. Pongámoslo así y si quieren también jugarse la vida. Nos estamos jugando la vida. Nos estamos jugando la vida, dice el apóstol Pablo. Si Cristo no ha resucitado, nosotros también tampoco vamos a resucitar. Y sí, se trata de confiar en Él completamente, de poner en Él toda nuestra confianza. Más o menos es aquello, pero eso es una fe mal interpretada, aquello de que no me tomo esta medicina porque Dios me va a salvar. Y Dios tiene el poder para salvarme y no me tomo la medicina, porque estoy poniendo mi confianza en Dios. Bueno, por un lado, la lógica de la fe es correcta, pero de verdad, Dios se lo dijo, que no tomara la medicina. Eso es lo que la gente no considera. Porque si Dios le dijo, no tomes esa medicina, pero sí toma aspirina, pero sí toma un jarabe para la tos, bueno, entonces ¿qué? Si Dios me dice que me va a sanar sin medicina, entonces yo no puedo tomar ni siquiera una pastilla, ni un té, ni ninguna cosa, porque Él me lo dijo. Pero yo inventarme que Dios me dijo o que Dios no quiere que tome medicina, me estoy jugando la vida.
Ya ven a los religiosos, a los de aquella religión, no quieren transfusión, ¿se recuerdan? Los testigos no quieren transfusión porque entonces de una vez pierden la salvación. O sea, ¿qué tipo de juicio tienen con respecto a la fe, con respecto a Dios? Pero lo cierto es que se juegan la vida. Porque está ahí en el hospital, no, no quiero transfusión, pero se va a morir, no me importa, voy a llegar al cielo. En su mente, ellos creen que van a llegar al cielo porque están confiando en las mentiras, ya sabemos. Pero el principio de jugarse la vida, ese es el que me llama la atención, porque los cristianos no nos jugamos la vida por Cristo. Tomen en cuenta, la gran mayoría no lo pone a Él en primer lugar, ni mucho menos voy a vivir mañana, si el Señor lo decide, voy a vivir pasado, si el Señor lo decide. Voy a confiar en Él. Y con esto no estoy diciendo que sea malo tomar medicinas, no, para nada. No existe ninguna medicina que sane a nadie. Solamente existen medicinas que alivian el dolor, que matan bichos, em, que le sacan la flema, pero curar solo cura Dios. Así que tomar medicina no es en contra de lo que Dios dijo. Ahora, si Dios le dice a alguien, que no lo creo, pero si Dios le dice a alguien, no tomes esa medicina o no tomes medicina que yo te voy a curar, bueno, de aquí en adelante por el resto de su vida no se tome ni siquiera una aspirina, porque está en contra de lo que Dios dice. Según usted. ¿Dios tiene el poder de sanarnos sin medicina? Claro que sí. Dios tiene el poder de sanarnos con la medicina. Dios tiene el poder de sanarnos de cualquier forma, como Él decida, en el momento que Él quiera. Eso es irrelevante. Lo que nosotros tenemos que hacer es confiar. Mi vida está en las manos del Señor. He puesto mi vida en las manos completamente del Señor Jesucristo. Eso es confianza, eso es fe, eso es seguridad y eso es seguridad de salvación. Y aquí ya estamos viendo más fuerte todo esto. Para Nicodemo era una profecía que más adelante se iba a cumplir cuando el Señor Jesús muriera. Entonces vería ahí al Hijo de Dios y sabría que si él profetizó su muerte y lo vería de esa manera, ciertamente él es el único que podría salvar su vida. Así que era mejor poner su confianza en él que en lo que decían los fariseos, que en su religión, que en todo lo que él antes había creído. Y es que ese es el problema con las personas a quienes estamos evangelizando. Ellos pusieron su confianza, no es fe, pero pusieron su confianza en eso, que nos salva. Hay que llevarlos a que pongan su confianza a una verdadera fe genuina en las manos del Señor Jesús. No sé si tienen preguntas, ya no tenemos tiempo.